ahí vamos a poner una imagen. Yo siempre acostumbro decir que una imagen vale más que 1000 palabras. Esta imagen dice todo lo que voy a decir. No me voy a demorar más de 35 minutos. Voy a estar, ¿usted qué ve en la imagen? Primero, se supone que está Jesús. A mí me gustan los Jesús donde no se ve el rostro, porque es que no sabemos cómo fue el rostro de Jesús. Entonces me gusta más esos Jesús que son como silueta, pero sospechosamente el de atrás es Jesús. Pero ahí adelante hay una persona, una silueta de una persona, y entonces representa que esa persona está en Cristo. Mira que no se sale de Cristo. La Biblia utiliza mucho el concepto de estar en Cristo, pero no solamente la silueta está en Cristo, sino también usted va a ver las flechitas, que las flechitas se meten al corazón del hombre. Entonces viene el otro concepto: nosotros en Cristo y Cristo en nosotros. ¿Cómo se mete Cristo en nosotros? Por medio del Espíritu Santo. Pues ahí hay una figura como de paloma. La Biblia no dice que el Espíritu Santo es paloma, descendió en forma de paloma, pero la única manera como el Espíritu, como Cristo se mete en nosotros es a través del Espíritu Santo. Pero no podría meterse el Espíritu Santo en nosotros si primero no hubiera ocurrido la historia de la redención. La cruz es el camino que habilita nuestra vida para entrar al sumo santuario, pero también habilita nuestra vida para que el Espíritu Santo entre en nosotros. Es una doble vía. La cruz abre un camino, una conexión entre el hombre y Dios. Lo que le voy a decir hoy, posiblemente usted ya lo había oído muchas veces, usted ya lo sabía, pero posiblemente no lo había entendido como lo va a entender hoy, con citas bíblicas. Ojalá. Yo le decía, la primera persona a la que yo le predico el mensaje siempre es a la nana, así sea a las 3 de la mañana. Dios me muestra algo, mami, mira. Entonces ya Nana recibió el mensaje. Lo recibió ¿a qué horas? Mami, ayer fue temprano, como a las 6:30 de la mañana, ¿cierto? Entonces, pero fue muy lindo, porque Nana ya sabía esto. Pero mami, cuando yo te dije el mensaje, ¿crees que debías saber eso otro que yo te dije? Hoy voy a dar una palabra de fe. Escuche, iglesia, por lo que le voy a enseñar ahora, en usted va a tener un argumento más para activar su fe. La Biblia dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Lo que yo te voy a decir en estos minutos por la palabra de Dios, te voy a dar una base para que tu fe sea más activada en 3 cosas que al final te las voy a decir. Si tenía una fe en la redención, al final de esta enseñanza vas a tener una fe mayor. La historia de la redención se resume en esto. ¿Qué se resume? El deseo constante de Dios estar en comunión con el hombre, pero la necia renuencia del hombre de pecar y alejarse de Dios. Esa es la historia de la redención. La historia de la redención es un Dios queriendo estar con el hombre, con el ser humano. Nos anhela celosamente. Nos anhela celosamente. Pero si uno va desde Génesis, nosotros los humanos, ¿qué nos ha hecho Dios para que a toda hora estemos alejándonos de Él? Somos bobos. Estaba hablando con el pastor Ricardo Caballero ahora que estuve en Bucaramanga, y nos decía algo interesante, que el problema del pecado es tontería. El pecado no es el problema, el pecado es lo tonto que es el hombre, de que es capaz de cambiar a Dios, un Dios tan grande, por el pecado. Y tiene sentido. Imagínate uno perder un huerto del Edén solo por escuchar a una serpiente. Eso es una tontería grande. Uno privarse del huerto por hacerle caso a una serpiente que era simplemente una criatura más en el huerto.
No era la serpiente no era la hacedora del huerto, la serpiente no era la fabricante del huerto, pero el hombre decide escuchar a la criatura antes que al creador. Tontería. El pecado es tontería, porque es perderte el huerto cuando podrías estar en él. Y esa es la historia de la redención. Un Dios que crea al hombre, pero está en comunión con él en el huerto. El hombre peca y entonces por reglas, por leyes divinas, tiene que sacarlo del jardín. ¿Pero qué? ¿Lo dejó Dios abandonado? No. Dios dice: no, yo quiero estar con ellos. Y es cuando llama a Moisés y le dice: Moisés, hazme un tabernáculo de acuerdo al modelo del cielo, y en ese tabernáculo yo me encontraré contigo y con el pueblo, porque es que yo quiero estar con ustedes. Y entonces cogen el tabernáculo, lo ponen en la mitad de las 12 tribus acampando, y en el tabernáculo desciende algo lindo que es la Shekinah, la nube de gloria. Era la presencia de Dios misma, y otra vez Dios estaba con su pueblo. ¿Qué hizo el pueblo con el templo y la Shekinah? Se rebelaron, murmuraron. Ya sabe la historia de que decían: vea, ¿para qué nos sacó Dios de Egipto? Otra vez se alejan de Dios. Fue cuando viene David, y David hizo un altar interesante, el tabernáculo caído de David, que Dios va a restaurar. Hablé de él hace poquito en Crónicas, pero quiero sacar una predicación del tabernáculo caído de David. Y David fue el hombre que más se acercó a adorar a Dios. Y él dice: no, yo vivo en una casa bonita y Dios está viviendo en este tabernáculo. No, hagámosle casa. Y usted ya si quiere repasar más, mire primero y segundo de Crónicas. Pero le hacen una casa, Salomón, y la Shekinah que se había ido porque el hombre había pecado, en el templo de Salomón vuelve. Y dice el libro de Crónicas: la nube de Dios volvió ya al templo de Dios, Dios queriendo estar con el hombre. ¿Qué pasó con ese templo? Usted ya conoce la historia. Otra vez se alejaron, se apartaron. Llegó un momento donde Dios dijo que destruyan ese templo, que saqueen esa casa, que quiten el oro del templo. Y entonces llega el cautiverio. Cuando pasan los 70 años del cautiverio, en su amor y en su misericordia, Dios no los abandona. Y Dios dice: yo estoy con ustedes. ¿Y qué es lo primero que hacen? Vuelven y construyen la casa. Ya no era el tabernáculo, era el templo. Aquí ya es por dirección de Esdras y Zorobabel. Entonces levantan el templo. Y si usted mira en el libro de Esdras, capítulo 9 al 11, habían dos sentimientos: la alegría de las generaciones nuevas y la añoranza de las generaciones viejas. Los viejos lloraban, decían: no, este templo es muy feo. Si ustedes hubieran conocido el oro del tabernáculo de Salomón, lloraban. Pero los jóvenes que nunca habían visto un templo decían: wow, qué lindo tener el templo de Dios entre nosotros. Y entonces estaba esa mezcla, y llega un profeta, Ageo, y entonces Ageo les dice a los que estaban llorando, que decían: ese templo no tiene la gracia de Salomón. Y dice en Ageo 2, dice: la gloria postrera de esta casa será, Ageo 2:9, la gloria postrera, la Shekinah de esta casa. ¿Cuál? La que hizo Esdras y Zorobabel será mayor que la primera. Y entonces, ¿qué pensaron los israelitas? Uy, ¿cómo así? Una gloria mayor. En el tabernáculo del desierto descendió la nube, y eso fue glorioso. En el templo de Salomón descendió la nube, y eso fue glorioso. Entonces ellos decían: ¿cuál será la gloria postrera de esta casa, que iba a ser mayor que la primera? Y entonces estaban pensando que iba a tener oro, que iba a descender una nube. Y oh sorpresa, les descendió nube a esa casa. No les descendió ninguna nube. Esa no tenía supuestamente la Shekinah. Esa casa no tenía el oro de Salomón, no tenía la nube del tabernáculo, no tenía la nube del templo de Salomón. Y decían: pero ¿por qué la gloria postrera de esta casa va a ser mayor que la primera? Y se murieron sin ver nube. Pero hubo un momento, desde que Ageo profetizó esto,
Ageo profetizó esto en el año 512 antes de Cristo, más o menos. Pasaron 500 años, más exactamente 530 años, y ocurrió algo tremendo, algo asombroso. Juan 1:14. Si usted tiene su Biblia ahí, solo vamos a leer 6 citas. Pero Juan 1:14, el apóstol Juan dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. ¿Esa gloria cuál era? La Chequina. Y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Sabes qué dice la Biblia? ¿Por qué no hubo nube en ese tabernáculo de allá? Porque es que la gloria del Señor iba a entrar, pero ya no era una gloria del Señor en nube, ya no era una gloria del Señor en fuego, ya no era una gloria del Señor en trompetas y sonidos ahí. Era una gloria en carne y hueso. Era una gloria que tenía rostro, que tenía unos labios que reían y besaban. Era una gloria que tenía unos ojos que miraban con ternura. Era una gloria que tenía unos brazos que abrazaban y se extendían. Oh, era una gloria que caminó por las calles de Israel, y que hasta el día de hoy ningún ateo puede negar que esa gloria existió en el mundo. Hice un experimento, estaba con los chicos del colegio el jueves y el viernes, y fue muy lindo este experimento que hice con ellos. Todos los muchachos de ahora tienen todas esas tecnologías. Nos conectamos en vivo y en directo con la inteligencia artificial. Ahora estamos hablando con ChatGPT. Ellos saben de todas esas cosas. Entonces les dije: chicos, escuchen la inteligencia artificial, ¿qué nos va a decir? Y le preguntamos a la inteligencia artificial: ChatGPT, dinos, de los líderes que hay en la historia, de los hombres que han sido influyentes, de la gente que ha cambiado el mundo, ¿cuál líder es el que más recomiendas? Ay, qué lindo era oír a ChatGPT. Sin lugar a dudas hay muchos líderes que han hecho cosas, pero sin lugar a dudas Jesucristo es modelo para seguir. Lo dice la inteligencia artificial. Y yo en mi salsa, a mí me gustan esas cosas. Y con estos muchachos: hey, ChatGPT, hay muchas religiones en el mundo, y si tú le haces un análisis filosófico, sociológico, psicológico, histórico, arqueológico, ¿cuál es la religión que más recomendarías? Y ChatGPT dice: sin lugar a dudas es el cristianismo. ¡Qué belleza! Yo les digo a los chicos: ChatGPT no es persona, es datos, es recopilación de datos, es los algoritmos, son estadísticas. Pero es que las estadísticas dicen: no hay otra persona como la Chequina, que ya no descendió en una nube, que ya no descendió en fuego, sino se vistió de carne y piel. Y esta palabra, y vimos, y aquel verbo fue hecho carne y habitó. Esa palabra habitó es esquenoma. Ahora no se preocupe por la palabra rara. Es esquenoma, y esquenoma significa puso su tienda, acampó, literal, tabernaculizó. Por eso la palabra ahí. Y habitó es: ¿qué hizo Dios? Ya no voy a vivir en un templo, en un tabernáculo hecho en el desierto. Ya no voy a estar en ese templo de oro feo, digo yo. Feo, sí. ¿Era feo o no era feo? Feo comparado a la persona de Jesús. Ese templo feo de Salomón con un montón de oro, como 666 toneladas de oro. Yo no voy a estar ahí. Yo voy a estar en un templo físico. Porque la Biblia dice en Hechos 17:24: Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Hechos 17:24 lo dice. El único templo donde Dios puede habitar es un templo hecho por Él mismo, por sus manos. Y por eso Jesús tabernaculiza. Él es el templo que camina entre nosotros. Y por eso Mateo 1:23, ¿qué es lo que dice?
el nombre que se le da es Emmanuel, Dios con nosotros. Wow, eso es una cosa increíble. En la mente humana no se alcanza a asimilar que ya no era el tabernáculo del desierto, y ya no era el templo de Salomón, y ya no era el templo de Esdras y Zorobabel. Ahora era el Hijo de Dios hecho carne, desciende y vive entre nosotros. Y ese Hijo entra al templo de Esdras, y ese Hijo entra al templo de Zorobabel. Y cuando el Hijo entra al templo de Zorobabel, se cumple la profecía: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, porque era el mismo Hijo de Dios entrando a ese templo. Pero la historia de la redención no para ahí. ¿Qué hace Jesús? Entonces llega Jesús y empieza a caminar, empieza a enseñar, empieza a vivir un estilo de vida como nadie más lo ha vivido. No hay otra persona jamás que haya predicado un mensaje tan lindo como el que predicó Jesús. Y de un momento a otro Jesús dice: yo, el tabernáculo que está entre ustedes, voy a morir por ustedes. De hecho, hay en Mateo 24 dice: destruid este templo. ¿Y qué dijo? Y en 3 días lo reconstruiré. Y ellos pensaban: pero este templo lleva tantos años, ¿y cómo se va a reconstruir? Pero él se refería era a él. Él era el tabernáculo, quien tabernaculizó y vivió entre nosotros. Y él dice: voy a morir. Pedro por un momento: no te acontezca. ¿Qué tal, Jesús? Apártate, mi Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. Le reprendió fuertemente. Y uno se pregunta: ¿por qué Jesús debía morir? Porque el plan de la redención de Dios era otro. No era solo que Jesús viniera y tabernaculizara en medio de los hombres. El plan de Dios no era solamente Emmanuel. El plan de Dios era algo más tremendo. Y abra conmigo, por favor, Evangelio según San Juan, capítulo 14, 17. Evangelio según San Juan 14, 17. Estoy diciéndole una historia que usted conoce, pero mire, Juan capítulo 14, versículo, 14. Y llega, y yo le cuento así: los discípulos están todos contentos con el tabernáculo de Dios entre ellos, todos emocionados. De un momento a otro Jesús dice: yo me les voy a ir. El tabernáculo vuelve al Padre. ¿Cómo se pusieron los discípulos? Tristes, lloraron posiblemente. ¿Cómo que te nos vas a ir? Solo tú tienes palabras de vida. ¿Cómo nos vas a dejar solos y huérfanos? Y el Señor dice: no los dejaré huérfanos. El plan de la redención es este: yo muero por ustedes, yo voy al Padre, pero yo rogaré al Padre. ¿Para qué? Para que envíe otro consolador. Y esa palabra otro está dando a entender otro del mismo mío, otro de la misma naturaleza. Tranquilos que huérfanos no quedan. Yo no me les voy, me les quedo. Es más, suena algo paradójico. Si usted lee Evangelio de San Juan capítulo 14, 15 y 16, suena algo paradójico, que la ida de Jesús fue antes para que se quedara. Si él no se hubiera ido, no podría quedarse. Si él se hubiera quedado, y si él se hubiera quedado aquí en la tierra, y si usted quisiera estar con Jesús, ¿a dónde tenía que ir? ¿A Jerusalén? No sirve. El 95% de la población no tendríamos los recursos para ir a una charlita con Jesús a Jerusalén. No tendríamos los recursos. Imagínate, y si los conseguimos sería una vez en la vida. Él dice en Juan 14, 15 y 16: es necesario que yo me vaya. ¿Para qué? Para que yo les quede. Y entonces, ¿cómo que se va y se queda así? Porque dice: yo me voy, pero yo ruego al Padre, y el Padre enviará otro. Mire el 16. Mire lo que dice el 16, 14. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, igual que yo, para que esté. ¿Cómo? Solamente cuando tenga el pasaje para ir a Jerusalén.
solamente un domingo en la mañana, solamente cuando estemos en ayuno. No, para siempre, 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 24 horas al día, 7 días a la semana, 12 días al mes, 24/7, siempre el Consolador, día y noche, en las buenas y en las malas, en todo momento. Y mira lo más lindo, wow, el 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no conoce. No conoce y no puede recibir, porque para que el mundo pueda recibir al Espíritu Santo, primero tiene que pasar por ¿dónde? ¿Cómo una persona puede recibir al Espíritu Santo? ¿Por dónde debe ir primero? ¿Por la cruz? No puedes tener al Espíritu Santo sin haber pasado por la cruz. Esta es la historia de la redención. La redención te habilita. La redención te habilita para ser morada del Espíritu Santo. No, es imposible tener al Espíritu Santo sin recibir la redención. Y dice el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. ¿Y qué? Y estará en vosotros. ¿Sabes qué era el plan de Dios? Yo no solo tabernaculizo entre los hombres, yo me le meto a los hombres. Yo voy a utilizar una palabra interesante. Créanme, a mí la inteligencia artificial no es la que me da los mensajes. Yo no crean que es ChatGPT, no tengo que predicar el domingo, me dice que predico. No, yo no soy así. Pero si utilizo la inteligencia artificial como herramienta. Y es muy interesante porque el nombre que yo iba a utilizar era que Jesús se inyecta en el hombre. En la misma inteligencia artificial me dice: no utilices inyecta, porque Jesús no es simplemente una dosis. Y yo, bueno, sí, está bien, no es solo una dosis, es una relación personal. Pero mira esto, yo iba a utilizar inyección, pero ¿qué hizo Jesús? Jesús se mete. ¿Qué hace? No me adoren en un tabernáculo, no vayan a un templo, no me miren a mí solo como el templo. ¿Qué es lo que hace el Señor? Ustedes serán mi templo. Ustedes serán mi templo. Ahora conmigo, primer libro de Corintios, capítulo 6, 19 y 20. Wow, miren mis hermanos, ya estoy terminando, pero le dije que yo le iba a dar por citas. Primer libro de Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. Mira lo que dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y no sois vuestros? Su vida no es su vida no le pertenece. Por eso yo desde hace años me arrepentí, porque yo voy a cumplir mis sueños. El Señor me dijo: mis sueños, perdón, tú no existes para vivir tus sueños, tú existes es para cumplir mis sueños, porque tú eres mi propiedad. A veces nosotros somos todos contenticos y nos mandamos. Yo quiero hacer esto, Él es el dueño en todo, en las finanzas, en las proyecciones, en los anhelos, todo. ¿Qué quiere Dios? Él es el dueño. Dice: no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Esa es la redención. Glorifica pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dios no solo tabernaculiza entre los hombres, sino nos hace su tabernáculo. Y usted me dirá: pastor, ¿y eso como qué es? ¿Qué es? No vamos a leer la cita, pero la nota. Efesios 1, 13 al 14 dice que para todos los que creímos en Él,
Él pone el Espíritu Santo y lo sella. Escuche, el Espíritu Santo es sello. Esta congregación, yo no sé las otras, pero por favor, si esta congregación no cree lo que otras iglesias creen del Espíritu Santo, los pastores lo saben, usted ya lo ha oído, pero se lo repito. Y si no lo sabía, me siento con usted y se lo explico. Pero hay iglesias que cada domingo son cantándole al Espíritu Santo: ven, ven. Y yo le digo: venga, venga. Entonces, ¿dónde estaba antes? Parece que hay un cristianismo tan carnal que la paloma se les vuela cada domingo. Esta iglesia al menos, no lo sé otra, nosotros no creemos que el Espíritu Santo es una paloma que viene y va. Está en mí, porque Él puso un sello, y un sello no se quita. Por yo haber creído en el Señor Jesucristo, por haber pasado por el camino de la cruz, por la historia de la redención, Él me sella y yo tengo al Espíritu Santo en mí, y la paloma no viene y se va. Ahora, yo sí lo puedo contristar. Cuando tú te dejas llevar por la gritería, el enojo, la mentira. Por eso está Efesios capítulo 4. Uno de los lugares donde más se contrista el Espíritu Santo es la familia. Eso lo dice Efesios 4. Eso lo digo yo en mi libro Matrimonio del Adán Completo, familia. Pero queremos que la familia sea el fundamento, porque el primer lugar donde se contrista al Espíritu Santo es en el hogar. Porque si uno mira Efesios, aparte de vosotros ira, gritería, enojo, maledicencia, ¿en dónde se ve más eso? En el hogar. Es el lugar que más contrista al Espíritu Santo. Pero mire, esta iglesia, ¿qué creemos? El Espíritu Santo es un sello. Fuimos sellados, fuimos comprados con precio de sangre, y el Espíritu Santo ya vive en nosotros. ¿Lo podemos contristar? Sí. Ay, venga, y entonces ustedes no creen en la llenura del Espíritu Santo. Sí, pero la llenura del Espíritu Santo no es de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera, que es lo que dice Juan capítulo 7 versículos 37 al 39. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué es una persona llena por el Espíritu Santo? Es dejar que el Espíritu Santo que está acá, toma el control. Espíritu Santo, toma el control de mi lengua mentirosa, toma el control de mi rabia desenfrenada, toma el control de todo. Vivo en el Espíritu. Vean una predicación en mi canal en YouTube, Arrastrados del capítulo 7, Voladores del capítulo 8, Romanos. ¿Qué es andar en el Espíritu? Pero el Espíritu Santo es el templo, el tabernáculo de Dios, yo lo digo así, inyectado en nosotros. ¿Sabes qué significa que el Espíritu Santo se mete en nosotros? Termino con esto, Romanos 8, 7 al 11. Mira qué significa que el Espíritu Santo viva en nosotros. Vamos a leer 3 textos, Romanos 8, 9 desde el 7 al 11, Colosenses 1:27 y Gálatas 2:20. Son las últimas 3 citas. Mira qué dice Romanos capítulo 8 versículos 7. Y aquí te voy a dar la palabra de fe. Con esto terminamos. Dice desde el 7: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. 8:7. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Mora. Esa palabra mora es el tabernáculo de Dios. Pero no bastaba que Jesús estuviera entre nosotros. Jesús muere por nosotros. Y entonces Jesús dice: es que el templo ya van a ser ustedes, y la chequina en ustedes va a ser mi Espíritu Santo en ustedes. Entonces yo soy ya templo. Él tabernaculizó y vive dentro de mí. Y mira lo que dice acá: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu de Dios que mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si no tiene el sello, no es de él. Pero mira esto: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y atención a esta palabra de fe: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ¿qué pasará? Díganme todos a la voz de 3, ¿qué palabra dice allí? 1, 2, 3. Vivificará. Otra vez, 1, 2, 3. Vivificará. ¿Qué vivifica? Mi cuerpo mortal, mi cuerpo pecaminoso, mi cuerpo
lleno de miedo, mi cuerpo lleno de frustración, mi cuerpo marcado por las cicatrices de Egipto, ahora son marcados por la circuncisión de Cristo. ¡Ja, ja! Por eso era la circuncisión. ¿Sabes por qué? Porque es que el pueblo esclavo venía con latigazos en la espalda. No servís, bobo, idiota, esclavo. Y ese pueblo de Egipto venía con marcas en la espalda. Y el Señor dice: no me lleven esa marca. Se van a hacer otra marca en el órgano reproductor que da vida, y se van a hacer la marca de la circuncisión. Ahora, las mujeres dicen: ¿y nosotras dónde quedamos? Esto es otro estudio. ¿Por qué se le pedía al hombre? O bueno, se lo voy a decir. Es que en todo hombre bajo el pacto estaba protegida una mujer. Los hombres somos llamados a ser redentores. El pacto lo llevaba el hombre para proteger a la mujer. Ser hombre es mucho más que simplemente portar un genital masculino. Compren el libro Masculinidad Redentora y Vivificante. Ahí se dan cuenta. Miren esto. Entonces, ¿qué hace el Señor? Quiero que lleven la marca de la circuncisión y no la marca de Egipto. En Cristo somos circuncidados. En Cristo se nos quita la naturaleza carnal, y a través del Espíritu Santo Él nos hace su templo. Y entonces, cuando el Espíritu Santo ya vive en mí, vivifica mi cuerpo mortal, de tal modo que ayer la angustia, la ansiedad, el miedo, la enfermedad no tienen que estar dominando este cuerpo que es templo del Espíritu Santo, porque Él ya vive en mí. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Ezequiel 36, 26 y 27, cuando Dios profetizaba sobre el Espíritu Santo, dice: y pondré mi espíritu dentro de ellos, y ya nadie tendrá que depender de otro para recibir vida, porque es mi espíritu el que está dentro de ellos. Y Colosenses 1:27 dice: a quienes quiso, Colosenses 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y 2 Corintios 4:7 dice: tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Palabra de fe, iglesia. Yo no decimos mucho. Yo estaba en estos días reunido con los pastores del presbiterio a nivel de Colombia, y estaba hablando con algunos presbíteros. En el presbiterio se tocó sobre el mover del Espíritu Santo. Entonces uno de los presbíteros me preguntaba: ¿qué tal es la iglesia de Pedregal? ¿Cómo son ustedes con respecto al Espíritu Santo? ¿Qué cosas pasan? Yo les dije: mira, no lo decimos cada domingo, pero casi que cada mes nosotros vemos milagros del Espíritu Santo, cosas asombrosas. Cuando estábamos hablando, presentando a Samuelito, nuestro nieto, cuando estábamos presentando a Celeste, ese mismo domingo ocurrieron milagros en familias. Había una familia que sí había tenido hijos, pero sí se engendraba la vida, pero la vida no podía germinar. Ese mismo domingo una mamá tomó la palabra de fe. A los 3 días estaba otra vez en embarazo, y ahí va creciendo ese bebé en ese vientre. Aquí hemos visto milagros de mamás que no podían tener hijos. Hemos visto personas que tenían cáncer y han sido sanados. Hemos visto milagros, y yo les digo: sí, creemos en el poder del Espíritu Santo, y mínimo cada mes hay algo para contar. Hemos visto milagros de empresas, emprendimientos. La hermana Luz nos decía: conoció al hermano John Lee hace como 10, 12 años. Literal, estaban en la miseria absoluta, y hablaron con el pastor Lee. El pastor Lee dio una palabra, y ella ya puede testificar cómo el Señor les ha bendecido después de esto. Aquí hemos visto milagros de esto. ¿Saben por qué?
Porque los templos del Espíritu Santo están expuestos a la vivificación del Espíritu dentro de nosotros. ¿Y qué es la palabra? Usted me dice, pastor, ¿y qué significa que Cristo vive en mí? Que soy templo. 1, santidad. Cuando tú eres consciente de que eres templo del Espíritu Santo, no prestarás tu cuerpo para mancharlo de pecado. Si hay algo que me ha servido para no pecar, es entender que yo soy templo del Espíritu Santo. Cuando yo solo pienso que soy portador de la chequina, de la gloria de Dios, perdón lo que voy a decir, yo fui muy desorganizado sexualmente. Pornografía, masturbación, aunque yo la única mujer que conocí sexualmente fue a mi esposa, pero era porque no quería enredarme con ninguna mujer y dije, ninguna mujer me acomoda un hijo. Yo sabía hasta dónde llegar. Fui muy mujeriego, tenía el área sexual muy desorganizada. Pensé que no la iba a poder vencer, pero cuando yo sometí mi cuerpo al Espíritu Santo, cuando yo sometí mi carne al Espíritu Santo, cuando fui consciente que yo era templo de la chequina de Dios, entonces yo ya no me iba a arrodillar, perdón lo que voy a decir, ante una boba que se desvistiera. Por más piernas que tuviera y por más que bailara así, yo no, esa no es comparable a la chequina que vive en mí. Así fuera para ver, no más. Yo dije, no, una de esas no va. Y usted ve, hoy en día, usted está buscando es que amor y le sale la conejita de Playboy. Busca conejo y le sale la conejita de Playboy. Busca zanahoria y le sale la conejita de Playboy. Por todo le ponen a uno pornografía y salen por allá bailando y todo. Pero eso para mí ya no es tentación. ¿Por qué no es tentación? Porque sé la chequina que vive en mí y yo digo, yo no quiero manchar el templo del Señor. La santidad. Pero segundo, la sanidad. Escuchen, hermanos y hermanas que están enfermos y enfermas, a la primera persona que le ministré esta palabra fue a mi esposa. Mi esposa, desde que yo la conozco, los médicos ya van y, hola doña Adriana, ¿cómo está? ¿Por qué la trae por acá? ¿Qué nuevo la trae? Continuamente son achaques. Y yo ayer le dije a mi esposa, y el viernes cuando está reunido con mi grupo Gosén, Astrid, te lo dije a ti también, ¿cierto que sí? Se lo dije a mi grupo Gosén, se lo dije a Nana y se los digo a todos los hermanos que están luchando con una enfermedad. Proclamen la vivificación del Espíritu Santo en ustedes. Es que ustedes no son cualquier templo. Es el Espíritu Santo. Señor, vivifica mi páncreas, vivifica mi hígado, vivifica mis tiroides, vivifica mi gastritis, vivifica todo. Yo sé que aquí hay muchos afectados, pero vamos a empezar a proclamar la vida del Espíritu Santo, porque yo soy templo del Espíritu Santo. Sanidad. Pero ¿sabe cuál es la tercera cosa? Entender que Jesús tabernaculizó y vive en mí. Estos labios predicarán a ese Cristo. Estas manos orarán por esos enfermos. Y este corazón proclamará esa libertad. Déjate usar para que el mundo conozca el Cristo que nosotros tenemos. Cree en los milagros de Dios. Cuando yo oro por un enfermo, ¿quién está orando? Wilson Gutiérrez. ¿Quién está orando? El templo de Dios llamado Wilson Gutiérrez. Yo no soy el que ministro, yo pongo las manos, pero yo digo, el Espíritu, la chequina que está dentro de mí, Señor, en tu nombre pongo estas manos. Sane, que se sane esto para la gloria del Señor. Cuando un demonio llega, escandalosos que son, ¿voy a correrle? Venga, porque yo le voy a correr. Usted es el inmundo, usted es el que está reprendido ahí. En el nombre de Jesús se va. Debemos creer quién es el que tabernaculizó en nosotros. Cristo en mí. Para los que están luchando con una enfermedad física, también para los que están luchando con una tentación en el cuerpo de carne, para los que necesiten la vivificación del Espíritu Santo, quiero dar una palabra de fe en este momento. Ahí donde están, cierren sus ojos
Y si tú de una u otra forma necesitas que esta palabra se haga vida en ti, levanta tu mano ahí donde estás. Oh Señor Dios del cielo, todo lo que prediqué es absolutamente tu palabra. Nada de lo que yo dije es mi palabra, nada. Esta no es mi historia, este no es mi cuento, este no es mi rollo. Es tu historia, ¡ja, ja! Es la historia de la redención. Comprados con precio, valorados por precio, sanados por precio, ministrados por precio. Esta es la historia de la redención. No somos dignos ni siquiera de una migaja de tu pan. No somos dignos, pero en tu gracia nos has dicho: ponte a la mesa del Rey. Ponte a la mesa del Rey y recibe las migajas de la gracia y la misericordia. Padre, ministro salud. Padre, en tu nombre, no es en mi nombre, no es en mi autoridad, no soy nada, pero en tu nombre y en tu palabra y por el poder de tu Espíritu, por esa chequina que mora en cada uno, restaura cuerpos enfermos, órganos que no estaban funcionando. En tu nombre, Señor, oh Dios, en tu nombre ministramos salud y sanidad a cuerpos que necesitaban ser vivificados. El mismo Espíritu que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará vuestros cuerpos. Pero no solo proclamo salud física. Proclamo, Señor, victoria sobre las tentaciones, sobre el pecado, sobre los miedos. Las heridas y cicatrices del ayer son sanadas por la circuncisión de Cristo. El poder de tu gloria, Padre. No somos más que otra iglesia, no somos más, somos tu iglesia. Y oramos por la iglesia en Colombia, oramos por la iglesia en el mundo. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Que ese Espíritu con que nos has sellado fluya con poder, y los milagros, las señales, la palabra de autoridad, el poder de tu Espíritu se vuelva a ver en el tabernáculo que ya somos nosotros, que somos tu iglesia para la gloria tuya. Gracias, Dios, por las sanidades en los cuerpos. Gracias, Señor, oh Dios, por la sanidad financiera. Gracias, Señor, oh Dios, por la sanidad emocional. Porque el tabernáculo del Espíritu que somos nosotros es vivificado por el poder y la acción del Espíritu Santo. Gracias, Dios, que estas palabras, que estos versículos sean aprendidos aún de memoria y sean proclamados en fe. Porque la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Que el Señor les continúe bendiciendo, mis hermanos.